el arquitecto Khalil Michel, analista político. También, él no le gusta que le diga, pero él es comentarista, él es comunicador. Al revés. Buenos días, Khalil. Buenos días, Ramón, Jacqueline, a todo el pueblo dominicano que día a día se da cita acá en Telematutino 11, pero es una condición que me prestigia, puesto que puedo compartirla con gente que he admirado, estimo y le tengo afecto como ustedes. Gracias, Khalil. Gracias. Buenos días. Khalil, a sus órdenes. Está caliente la pista con estas encuestas. ¿Cuál es tu opinión de esta encuesta? Marpen, que muestra un empate técnico entre Luis Abinader y Gonzalo Castillo. Después que teníamos otras encuestas con Luis por encima de 50, 40 y pico, pero siempre puntero yo diría que desde enero, o desde que se produjo la división en el PLD. Bueno, mira, Ramón, Jacqueline, amigos televidentes, hay que entender claramente primero la definición de lo que es una encuesta. Una encuesta es la medición científica de un procedimiento de preferencias en una u otra dirección para poder presentar, proyectar, trabajar en función de las apetencias de un conglomerado social. En este caso no estaríamos hablando de una encuesta, la que establece la Marpen, sino de un mecanismo aparentemente propagandístico que se enmarca dentro de lo que es la guerra de encuestas o de elementos de proyección política o de difusión política en este tramo final de la campaña, que es muy común. Incluso empresas de renombre como esta hasta se arriesgan en momentos ya que no están comprometiendo su responsabilidad a dar proyecciones que no obedecen a la verdad, porque de lo que se trata no es de verificar las preferencias, sino de proyectar preferencias. Es lo mismo que ellos, ustedes lo conocen bien, de que no hay opinión pública, sino opinión publicada. Entonces, empecemos por esa parte. Lo primero es que la falta de credibilidad de esta encuesta se la da el propio encuestador, que es el señor Bernardo Vega. Porque el señor Bernardo Vega había establecido, en un audio que ustedes acaban de colocar en 2 oportunidades, que las encuestas telefónicas en República Dominicana, Marpen no las hacía porque no tenían valor a su juicio. Y no tenían valor en el entendido de que en nuestro país, a diferencia de otros países, no existían registros telefónicos con segmentación por sexo, por ubicación y por género. Por vía de consecuencia, esas encuestas no eran creíbles. Pero de repente ahora sale diciendo que hace una encuesta de 1000 muestras por la vía telefónica. Entonces, esto genera 2 situaciones. Una, o esto no es una encuesta y es un invento, o sencillamente el señor Vega miente. Ahora bien, en el marco de que si asumimos que esta encuesta tuviera el rigor, ¿no?, que tiene, según lo que él dice, ahora diciéndose, pues tendríamos que convenir entonces que las demás que se hacen con método también telefónico lo tendrían. Y solamente para analizar el comportamiento de esta propia encuesta consigo misma, vamos a ver algunas cosas interesantes. En la última entrega, o sea, la más reciente, no esta que trajo, sino la previa a esta, la encuesta Marpen traía a un Luis Abinader con un 43%, Gonzalo Castillo con un 28%, Leonel Fernández con un 19% y los indecisos con un 3%. Oh, sorpresa del destino. En esta encuesta, él trae a Luis Abinader con 39, bajando 4 puntos, Gonzalo Castillo con 37, subiendo 9 puntos, Leonel Fernández con 10, bajando 9, y los indecisos, subrayen esto, con un 13, subiendo 10. Empecemos por el inicio. Luis Abinader, como usted dice, mi directo amigo Ramón, en todas las encuestas que promedian, todas las de orden telefónico, las de orden científico presencial, ha estado permanentemente encabezando todas las encuestas. Si tomamos la más reciente, que fue la del Centro Económico del Cibao, que debo decir que no fue Marpen la que más acertó, tanto en el proceso del 6 de octubre del PLD, como en las elecciones municipales, sino que fue el Centro Económico del Cibao, que fue la que nos fundamentamos cuando dimos las predicciones aquí en Telematutino 11 de que iba a ganarse Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste y la capital. No sé si lo recuerdan. Bueno, entonces esta encuesta, esta misma encuesta que le da ahora a Luis Abinader un 39, le está dando un 53.5 en la Centro Económico del Cibao. ¿Y qué es lo contrastante de esto? Que, oigan este detalle, en la encuesta de ahora de la Marpen le está dando 37 puntos a Gonzalo y en la Centro Económico del Cibao le está dando 34. Es decir, que entra casi en un nivel del margen de error, lo que da cuenta de que hay un método, que hay coincidencia ahí.
Pero agárrense con lo que le voy a decir. En esta encuesta que le da Mark Payne a Leonel Fernández, un 10%, ¿ustedes saben cuánto le da la Centro Económico del Cibao? Un 10.3%, lo que implica que hay efectivamente algún nivel de coincidencia. Pero los indecisos que la Mark Payne, le da un 13%, ¿ustedes saben cuánto le da el Centro Económico del Cibao? Un 11.5%. Es decir, que si se dan cuenta, de Gonzalo Castillo para abajo, las encuestas se parecen mucho. ¿Y qué es lo que ha pasado en el caso de Luis Abinader? Bueno, sencillamente, si ustedes se fijan en la encuesta Mark Payne, los indecisos de forma sorpresiva, mientras en todas partes del mundo, cuando se acerca el proceso, la fecha del proceso electoral, los indecisos descienden, en esta ascienden. Cosa extraña. Y los 9 puntos que pierde el doctor Leonel Fernández teóricamente, directamente se le asignan a Gonzalo Castillo. Pero eso resulta contraproducente porque si una razón tuvieron los pueblistas o los leonelistas de irse del PLD, fue justamente Gonzalo Castillo, el danilismo. Entonces resulta contraproducente que se le sumaran. En síntesis, esta encuesta, a mi juicio, como él mismo la califica, no tiene ningún sentido de valor ni de rigor científico. Lo que procura es, y estamos en una guerra electoral, lo que procura es buscar y llevar la desmoralización a lo que son las tropas, los núcleos ciudadanos, los centros sociales que masivamente han decidido asumir el cambio de Luis Abinader. De hecho, esa propia encuesta lo que hace es hacerle un daño a su propuesta. Khalil. Sí, como lo oye, Khalil. Me voy a beber un traguito de chocolate. Khalil, bueno, mira, por lo que tú dices, obviamente por teléfono y es la metodología que han usado las encuestadoras, no se puede creer en ninguna. Si no se cree en Mark Payne porque fue por teléfono, tampoco en la del Centro Económico del Cibao porque fue por teléfono. Entonces, como tú decías anteriormente, que no sabemos la verdad por la metodología que se está usando, entonces, ¿cómo podemos concluir quién está en primero, quién está en segundo y cómo podemos saber la verdad? Excelente pregunta, Jacqueline. Quiero reiterar, como dije al inicio, si no tienen validez, no la tienen ninguna. Ahora, si la tienen, pues la tienen todas. Ahora bien, esa pregunta es fundamental porque el pueblo dominicano, que es sumamente sabio, tiene manifestaciones que te va dando la sintomatología y los indicadores de por dónde anda la preferencia electoral. Un proyecto ganador se supone que es un proyecto que es un polo magnético hacia donde todo el mundo va, hacia todo el mundo acude. Sin embargo, el proyecto del PLD y Gonzalo Castillo es un proyecto del que la gente se está yendo. Por el contrario, el polo de atracción que está concitando cada vez más apoyo es Luis Abinader. Y te voy a dar algunos datos. Si la Mark Payne fuera real y supuestamente esa mejoría se diera, ¿y cómo se explica que Amable Ariztí Castro, que ha sido un aliado consuetudinario del Partido de la Liberación Dominicana, se desprenda de esa alianza y se vaya a apoyar a Luis Abinader? ¿Y cómo se explica que un astro del béisbol como Moisés Alou diga a votar el 5 de julio temprano porque hay que sacar al PLD? Está bueno y apoya a Luis Abinader. Pero ¿cómo se explica que Milagro Germán, una mujer comprometida con los mejores valores de la República Dominicana, que nunca se ha involucrado en temas políticos per se, pues también asume el tema del cambio con Luis Abinader y dice, el PLD es el problema, no puede ser parte de la solución, es tiempo de Luis y Raquel? Entonces, cuando tú sumas esto, más las huestes de dirigentes políticos, tanto del Partido Revolucionario Dominicano como de la Liberación Dominicana, que apoyan a Luis, te indican claramente que hay una voluntad de cambio. Hay que entender el momento difícil por el que está pasando la candidatura del PLD, porque es una candidatura que no conecta, que tiene una crisis de identidad, no tan solo con la República Dominicana, porque no ha podido marcar un rango propositivo, sino con el propio Partido de la Liberación Dominicana. Sigan esta parte, Jacqueline y Ramón. ¿No les resulta extraño que, por ejemplo, en Santiago ha sido seleccionado Abel Martínez como el jefe operativo de campaña? Es el tercero que seleccionan. No es que montan a Abel, es que han cambiado 3 veces al jefe operativo. Una persona que tiene un sentido claro de lo que es el análisis político no pudiera comprender cómo un proyecto supuestamente ganador tiene que cambiar 3 veces su jefe operativo.
¿Por qué? Porque es una candidatura que no ha tenido la posibilidad de crecimiento y no crece porque no tiene propuestas, no crece porque no tiene respuestas, no crece porque no tiene la capacidad de postular ni siquiera los elementos mínimos en virtud de los cuales va a dirigir o pudiera dirigir a República Dominicana. Fíjese, para cerrar esta parte, fíjese que Ángel hace la convocatoria tradicional a su debate. Ya Luis Abinader confirmó su participación. El doctor Leonel Fernández confirmó su participación. Y el candidato del PLD la confirmó. Entonces estamos ante una circunstancia que la República Dominicana no puede inventar con el futuro post-COVID, poniendo en manos de una persona que no ha demostrado aptitudes ni actitudes para poder dirigir la nación dominicana. Tú sabes que tú te adelantaste, yo te iba a hacer esa pregunta porque a mí no me macheaba el hecho de que si el candidato oficial está en primer lugar, se supone, y además están en el gobierno, que pueden ser premiados con cargos, ¿por qué uno no ve gente juramentándose, saliendo del PRM y de la Fuerza del Pueblo hacia allá? Al contrario, uno lo que ve es mucha gente yéndose hacia el PRM, pero también PLDistas juramentándose todos los días con la Fuerza del Pueblo. Entonces, se está volviendo loca la gente. No, la gente no es loca. O perciben otra cosa. La gente no es loca, lo que pasa es que los hombres deciden dónde reside el poder y las posibilidades de cambio. Recuerda, y esto es muy importante, Ramón, y un poco de cultura general, que históricamente los segmentos medios, cuando se empoderan de las causas del cambio necesario, producen roturas de ciclos importantes y transformaciones. Pasó en la Revolución Francesa cuando Luis XVI, a partir de la convocatoria de los estados generales, los 3 estados, el clero, la nobleza y el estado llano, pues esa burguesía se empoderó y terminó con la monarquía. Aquí en República Dominicana, en ocasión de la independencia, los segmentos pequeños burgueses que se desarrollaron en ocasión de la ocupación haitiana, como fue la familia Duarte, pues generaron un proceso de cambio importante, lo propio y la restauración, lo propio y la revolución del 65. Y esta ocasión no es una excepción. Ramón, Jacqueline, amigos televidentes, nosotros vivimos propugnando por una sociedad fundamentada en valores, en la decencia, en la transparencia. ¿Y cómo es posible que un candidato presidencial de un partido que tiene 16 años en el poder no sea capaz de confrontar, de interactuar con ustedes, periodistas formales, para responder algunas cosas? ¿Cómo es posible que tengamos un candidato presidencial que no tenga bien decir, ni siquiera mínimamente articular una idea sobre lo que va a hacer? ¿Cómo podríamos tener un candidato presidencial que no tiene a bien ni siquiera responder elementos de sus grados académicos para poder sustentar lo que son sus saberes y conocimientos? Por la otra parte, tú entonces tienes a un Luis Abinader, un hombre de familia, repito, un hombre de familia fundamentado en sólidos principios cristianos, que tiene, no desde el proceso del COVID, dando las soluciones pertinentes para poder hacer frente a esto, sino desde mucho tiempo anterior, construyendo un marco propositivo, vinculado con la gente, con el poder para la gente, que es lo que ha tenido a bien el encanto de tener el carácter suficiente, la astucia suficiente, la visión suficiente para con energía y todos juntos poder llegar a una solución. Pero a ustedes se les olvida que fue Luis Abinader inmediatamente llegó a esta desgracia pandémica, no tan solo al mundo, sino también a República Dominicana, que convocó una cumbre con todo el liderazgo político nacional, diciéndole de forma humilde al gobierno como autoridad responsable de enfrentar esto, sean ustedes quienes la convoquen. ¿Y qué hicieron? Nada. Y no fue Luis Abinader que dijo, en el momento de este enfrentamiento lo que tienen que haber son pruebas rápidas y gratuitas, mientras el gobierno quería cobrarla y el candidato del PLD a 4,000 y pico de pesos, se les olvidó. Y no fue Luis Abinader el mismo que dijo ante el tema de la administración, por el desbordamiento, repito, no solo en República Dominicana, en todo el mundo, del tema de las camas, de la capacidad hospitalaria. Hay que hacer hospitales móviles, que es el concepto del Military Surgery Hospital, MASH, para que puedan acogerlo. E hizo el donativo de un hospital de 5 donde se lo permitieron y el gobierno no quiso. O sea, hay una diferencia clara que indica el porqué en todas las encuestas reales y serias. Luis Abinader aventaja no por 10, no por 15, sino por más de 20 puntos para irse en una primera vuelta como próximo presidente de la República Dominicana. Khalil, quiero preguntarte algo. Yo recuerdo que la primera vez que te entrevistamos en Telematutino 11, tanto a Ramón como a mí, nos impresionó tu preparación, tu modo de comunicar, tu formación. Y vimos que
primeramente estabas en el PLD, renunciaste del PLD y en ese momento denunciaste que el gobierno de Leonel Fernández perdió el rumbo, el tema de la corrupción, que había perdido sus valores, y te juramentaste en el PRD, donde fuiste muy bien recibido por Miguel Vargas Maldonado. Luego ocupaste una función en Cancillería, renunciaste de la misma y ahora pasas al PRM. Yo te oigo hablando de las bondades del candidato Luis Abinader, que indiscutiblemente tiene todas esas cualidades, pero mi pregunta es, ¿cuándo te diste cuenta de esas cualidades? ¿En qué momento te diste cuenta de que ni era Miguel Vargas, ni era Leonel, ni era Hipólito, sino que era Luis Abinader? Mire, esa es una muy buena pregunta. Ya que Luis Abinader tiene años hay una muy tratando buena de buscar la presidencia. Hay una muy buena reflexión sobre eso, y es que Heráclito de Éfeso, en la era precristiana, establecía: todo cambia, nada es. Y desde la perspectiva dialéctica del cambio, lo que usted establece es una constante en algo. Todo aquel que en República Dominicana se mueve en virtud de los mejores intereses del país, no necesariamente se articula en virtud inamovible de colores, sino de conceptos y principios. Eso es lo que fundamenta, como establecía Azorín, que toda vez que fuera usted a movilizar su voluntad, hay que ver la motivación. Si es en virtud de lo que es el beneficio económico, pecuniario, material, entonces sería un prevaricador ante su conciencia. Pero si es en virtud de los mejores intereses de su pueblo, entonces usted sería un negador de su propia conciencia si no lo asumiera. ¿Por qué te digo esto? Porque si te das cuenta, es una constante en que fue coherente con que Leonel Fernández en ese momento no representaba los mejores intereses de la... Y, sin embargo, Miguel Vargas representaba a esa hora el cambio. Y coherente con que Leonel Fernández en ese momento no representaba los mejores intereses de la... Y, sin embargo, Miguel Vargas representaba a esa hora el cambio. Y recluchas para irse a disfrutar las miles del gobierno, no. Me fui del gobierno a la oposición. Pero lo propio también cuando entendí que Danilo Medina en su momento representaba una opción correcta. Y fíjese que al igual que en el año 2000, también pues apoyé en el 2000 a Danilo y apoyé en el 2012 a Danilo. En ese contexto, Luis Abinader, la primera vez que aspiró como candidato presidencial fue en el año 2016. En ese momento nosotros no teníamos articulación pues política ni activismo, aunque debo confesar hoy frente al país que yo en ese proceso voté por Luis Abinader, porque entendí que lo que le convenía a República Dominicana era un hombre con niveles de transparencia, con los niveles de virtudes y con los principios que él, como usted bien apunta, pues garantiza. Pero cuando hablo del tema, y usted así lo señala, de Cancillería, Miguel Vargas no era candidato presidencial. Y en este momento, en esta coyuntura, pues quien representa efectivamente la democracia, el respeto institucional, la posibilidad de un rescate, como dijo Milagro Germán, de que no tengamos que viajar a soñar sueños ajenos, sino que vivamos un verdadero y buen tiempo de cambio en República Dominicana, es Luis Abinader. Y siendo coherente con ese accionar, pues renuncié a una posición pública para apoyar a la oposición con Luis Abinader. Decía José Ingenieros en su libro El hombre mediocre, que el hombre digno o excelente es aquel que está dispuesto a renunciar hasta una partícula de cualquier beneficio, toda vez que esto le cueste una pizca de su dignidad. Y en ese sentido, asumiendo, para concluir esa parte, lo que estableció el apóstol de la libertad cubana, José Martí, que el deber de cada hombre es estar donde es más útil a su causa. Y así como la causa de República Dominicana ayer estuvo reiterada, refrendada, proyectada en los padres fundadores, hoy esos principios de dominicanidad están enmarcados, están encarnados en Luis Abinader. Y por eso, desde aquí aprovecho esta tribuna para invitar, para convocar a todos los dominicanos de buena voluntad a que continuemos sumándonos en aludes a raudales con lo que es esta propuesta de cambio, que no solamente se trata de un tema electoral, sino se trata de un tema de supervivencia que cierra un ciclo y abre una etapa de prosperidad en República Dominicana. Porque no podemos seguir teniendo un país en donde en el Ministerio de Defensa hay un escándalo de corrupción, que en el COE hay un escándalo de corrupción en donde han tenido que hasta destituir parte de su personal, que en el INAIPI hayan escándalos de corrupción, en el Sistema Nacional de Salud, en salud pública. No es posible continuar
con un nivel de indolencia que respeta la institucionalidad, que no respeta los acuerdos, que militariza un Congreso Nacional, que nada es nada y todo es todo. Tenemos que rescatar con seriedad a República Dominicana. Y para que nuestro país tenga un verdadero y nuevo renacer, haremos presidente a Luis Abinader. Mira, eso rimó al final. Khalil Michel, conectado con todo eso, ¿cuál es tu opinión? Porque ya hay un debate con el tema de la extensión del estado de emergencia. Hoy el Senado lo va a aprobar, pero parece que mañana va a haber un fuerte debate porque ya parte de la oposición ha dicho que no va a apoyar esa prórroga del estado de emergencia. ¿Cuál es tu opinión? Mire, hermano Ramón, vamos a ver fundamentalmente lo que es el objeto de esto. ¿Para qué es un estado de emergencia? Un estado de emergencia que está constitucionalizado y, como su nombre lo dice, es una situación anómala de excepción en donde usted pide la conformación de este estado para usted tomar acciones que le permitan controlar, sofocar, extinguir el proceso de emergencia. ¿Ok? ¿Qué ha hecho el gobierno con este estado de emergencia? Cuando se abrió el proceso, que lamentablemente nos llegó el COVID-19 al país, el gobierno pide este estado de emergencia, pero no es para hacer pruebas masivas, como lo estableció Luis Abinader y hasta Leonel Fernández también, de forma gratuita. No, no fue para confinar, no fue para colocar el tema del claustro, es decir, de la cuarentena con las personas para evitar la propagación. No, no fue para generar un nivel de ayuda sistemática, sobre todo a la informalidad en República Dominicana. No, aprovecharon esto para acorralar a la gente en sus casas e instrumentalizar políticamente la crisis. Oye, usted se le olvida que a deshora, después de las 5 de la tarde, donde ha sido el promedio para el tema del estado de emergencia, a esa hora era que salía el candidato y los candidatos del PLD a repartir panes, salami y todos los insumos. Y a usted se le olvida que esto ha servido para hacer una playa importantísima de negocios malsanos que todavía al día de hoy las autoridades no han respondido. Y a usted se le olvida que es en República Dominicana en donde este estado de emergencia lo que ha hecho es privilegiar a un 3% del comercio en detrimento del 97% de los comercios que dijeron, ya no aguantamos más, nosotros vamos a abrir. Entonces, si usted pide una extensión del estado de emergencia, ¿para qué es? ¿Qué es lo nuevo que usted va a hacer? ¿Pedirla para seguir haciendo política? No, para eso no. Yo pienso que lo que debería hacer este gobierno, ya en su parte final, un gobierno que le quedan menos de 3 meses, lo que debería hacer es terminar bien tratando de ajustar a la nueva normalidad lo que es la vida del dominicano, que porque se acabe el periodo de emergencia no significa que decretamos por ley la extinción del COVID. El COVID-19 es una nueva normalidad con la que hay que acostumbrarse a vivir, porque aún se descubra una vacuna en el nombre de Jesucristo que hacia afuera lo más rápido posible, eso tomará un tiempo en producción, en arribo, el costo y en la diseminación general en la población de este remedio preventivo. Pero mientras tanto tenemos que aprender a vivir con él y eso es lo que tiene que hacer el gobierno. No es negar, no es trancar, no es boicotear el tema de la vida normal dominicana, sino adaptarse a esta nueva realidad. Khalil, ¿y qué expectativas tiene en estos días que quedan para la celebración de las elecciones del 5 de julio, donde, bueno, ese contacto cara a cara, mítines, caravanas, etcétera, no es posible debido a la situación sanitaria del país? ¿El panorama se queda como está hasta el 5 de julio o tú avisoras algún cambio? Mire, lo primero es que en el segmento inicial de su pregunta hay una concepción de la vieja normalidad y es en el sentido de que todos nosotros nos acostumbramos y nos formamos para hacer política con el caravaneo, el mano a mano, darle beso a vieja y a muchachito mocoso en los barrios. Eso terminó, pero no terminó solamente en el marco de la campaña y por el COVID-19, no. De hecho, la interrelación entre los seres humanos después de la aparición de estos dispositivos de smartphones pues es distinta. Yo estoy seguro que usted, Jacqueline, usted, Ramón y amigos televidentes, tienen más contacto virtual por WhatsApp, por Snapchat, por Zoom, por lo que fuera, con sus iguales independientemente del virus que de manera presencial. Entonces, la digitalización es una realidad entre los seres humanos. Eso permite que esto inaugure un sistema distinto de hacer política en donde va a pesar más el marco propositivo que el tema de la dádiva.
Por eso usted ve, y ahí le conecto con la segunda parte, que yo no creo que se mantenga como está el escenario. No. Luis Abinader va a crecer mucho más todavía. ¿Y por qué lo va a hacer? Porque estos dispositivos permiten que lo que tenga fundamento en una sociedad dominicana, ojo, cada vez más crítica y con un nivel de acceso a conocimiento e información mucho más amplio que lo que fue hace 10, 15, 20 años. Por vía de consecuencia, el que no tenga propuestas concretas, que serían una cuasi reinvención del contrato social de Rousseau, un contrato sinalagmático entre el pueblo que te está escuchando y tú que estás postulando, no tendrá ganancia de causa. Fíjese si es tan real lo que digo, que aún acudiendo, apelando a viejos métodos, el oficialismo y el PLD trató de torpedear, de boicotear la celebración de elecciones en el exterior. Y a partir de ese manejo de redes, de tecnología, de esa nueva pues parte vial y virtual que usted establece, pues los dominicanos que estuvieron allá y que están allá, la diáspora, establecen Espaillat a la cabeza y más de 30 representantes de origen dominicano. Pues los dominicanos que estuvieron allá y que están allá, la diáspora, establecen Espaillat a la cabeza y más de 30 representantes de origen dominicano en territorio norteamericano, sobre todo de las 3 circunscripciones en el exterior, y lograron la imposición del voto en el exterior, que eso va a sumar todavía mucho más apoyo y la victoria de Luis va a ser con mayor legitimidad, con más votación. En síntesis, hay un trayecto final que estamos pues prestos a recorrer porque hemos logrado vencer la apatía, hemos logrado vencer el terror que se quiso sembrar con el COVID-19 para que la gente no fuera a votar y ya tenemos elecciones el 5 de julio. La tendencia lo que indica es que Luis Abinader no va a ganar con un 53, va a ganar tal vez, si no rozando, pues cruzando el 60%, porque es un cambio de modelo, no se trata de un cambio de partido, es dejar detrás todo el proceso que tiene República Dominicana asumida en un aumento de la delincuencia, en un aumento descontrolado de la prima del dólar, en un aumento de lo que son la ausencia de oportunidades contra un modelo ético, un modelo transparente, un modelo propositivo, un modelo proactivo que encabeza Luis Abinader y que todos vamos a apoyar para llevarles al poder. Khalil Michel, solamente me resta darte las gracias. Afortunadamente las entrevistas ahora se quedan permanentemente en YouTube. Vamos a confrontar el 5 de julio ese 50 y pico o 60. De cualquier manera, te agradecemos, como siempre, brillante Ramón, tu exposición. Debo decirte antes de irme que recuerda que te dije también en las municipales cuáles, les dije a ustedes, cuáles alcaldías iban a ganar y salieron todas. Así como acerté en el tema municipal, puedo hoy certificar que Luis Abinader va a ganar. Perfectamente. Muchísimas gracias de nuevo, Khalil Michel, por tu participación en el Telematutino 11.